Muy buenas y bienvenidos al podcast de Cualidad Humana, uno de los últimos episodios de esta temporada, por llamarlo de alguna manera. Y hoy vamos a intentar ver cómo desde corrientes más filosóficas, sociológicas y materialistas, también se puede hablar de la dimensión absoluta de la que nos habla María Corbí. Aquí en este sentido, y para aclarar las cosas y que no se nos complique el asunto, Corbí tiene una cita, que no recuerdo en qué cuál de los libros está, pero que nos viene al pelo para poder hablar de esto, que la frase en sí lo que viene a decir es que cualquier palabra o expresión es buena para hablar de la dimensión absoluta, pero la dimensión absoluta huye de cualquier palabra, mostrando de esta manera que no hay una ortodoxia para hablar de este concepto, sino que se puede hablar desde muchas perspectivas o muchos puntos de vista. Lo interesante es que Corbí muchas veces comenta que, claro, la dimensión absoluta, como seres humanos tenemos acceso a ella, todo ser humano tiene acceso a ella y se expresa de muchas maneras. Simplemente hay que tener pues un poco de sensibilidad, captar esa sensibilidad del mundo para poder expresarla. Obviamente no todo el mundo va a expresarlo de la misma manera que lo expresa Corbí, y el podcast de hoy pues va a ser un poco este ejercicio para entender cómo desde posturas materialistas, que en el fondo son posturas altamente sensibles sobre la realidad y la materia, también pueden hablar de la dimensión absoluta o de lo que ellos entienden y captan por dimensión absoluta, porque como hemos dicho, si somos seres humanos y los seres humanos tenemos este doble acceso a la realidad y captamos la dimensión absoluta, pues toda persona que la haya captado a su manera, pues dentro de su concepto, su marco conceptual y epistemológico, pues también habrá anunciado esta expresión, o habrá intentado expresar un poco esta idea de la dimensión absoluta. Entonces, es guay porque podemos, a partir de diferentes citas de diferentes autores y autoras, para hablar y ver que en el fondo están hablando de esta dimensión absoluta, ¿vale? Entonces, no sé si tú quieres empezar con la primera, Álvaro, quieres que empiece yo, vamos viendo. Bueno, empieza tú si quieres y vamos alternándonos. Vale. Bueno, pues primero empezaremos, ya habéis visto en el canal de Epistemología Axiológica que hemos colgado algunas citas de Bifo Berardi, el filósofo italiano, que bajo mi punto de vista, que lo he leído, parte mucho también del lenguaje, de la idea de ser animal a través del lenguaje, como también postula Corbí, y tiene una cita que habla mucho de la sensibilidad, ¿no? La obra de Bifo Berardi, al menos la de Fenomenología del Fin, es una obra que apela mucho siempre al sentir, a la sensibilidad, sobre todo a la sensibilidad a través de la poesía y el lenguaje poético, pero él lo que nos está hablando también mucho es de qué es la sensibilidad para el humano y qué papel juega la sensibilidad en la especie humana y por qué es necesario cultivar esta sensibilidad, ¿no? Y él exactamente dice, la sensibilidad le permite a los seres humanos unirse y conectarse a través de relaciones de empatía, como una fina película que registra y decodifica las impresiones no verbales. Esto es interesante, porque al decir no verbales ya te está diciendo que esta sensibilidad va más allá del lenguaje, que hay algo que el lenguaje no puede definir, que hay algo que el lenguaje no puede concretar, y para Berardi es esa idea de la sensibilidad, ¿no? Que por ejemplo él la cultiva a través de la poesía. Dice, en otras palabras, esta sensibilidad le permite a la especie humana regresar a un espacio no específico y no codificado en el que los cuerpos vibran al unísono. Entonces, se ve muy clara esta relación, ¿no? Que Corbí dice que la dimensión absoluta es un espacio no verbal, es un espacio no significado, es absoluto en tanto que está liberado de todo, y por lo tanto reconocer la dimensión absoluta de todas las otras personas o todos los otros animales lo que nos sitúa es un espacio, como Berardi también apunta, no específico y no codificado en el sentido de que no está encerrado dentro de un lenguaje. Por lo tanto, si reconocemos que hay esta dimensión sensitiva, sensible, de dimensión absoluta, caeremos todos dentro de esta unicidad o en esta vibración al unísono, que luego cuando hablemos de otra autora, que es Rosy Braidotti, veremos que rompe un poco con esta idea de lo uno. Y para acabar esta cita, Berardi acaba diciendo, la sensibilidad es la facultad que decodifica a la intensidad, que por definición significa escapar de la dimensión extensiva del lenguaje verbal. Claro, Berardi, hay un momento que te dice que el lenguaje es límite y exceso.
límite en el sentido de que pues, objetiva la realidad, la define, la convierte en sujetos, la convierte en objetos, pero a la vez es exceso porque a través del lenguaje poético, que es un lenguaje sensible, vamos más allá de la objetivación concreta que le damos a la realidad y por lo tanto podemos pues eso, acceder a ese espacio no verbal, porque muchas veces cuando captamos la dimensión absoluta no tenemos palabras para poderla definir y no podemos decir qué es lo que estamos sintiendo, pero estamos sintiendo algo, ¿no? Entonces, ese sentir algo es esta sensibilidad a la que Bifo Berardi está, está apelando, ¿no? Esa idea de que el lenguaje también puede ser extensivo a esa dimensión no específica, no codificada, que dentro de un lenguaje, por ejemplo, de epistemología budista, siempre es como, se puede hablar de esa realidad absoluta desde la negación. No es esto, no es aquello, por lo tanto, no es un espacio específico, no es un espacio codificado, es un espacio no codificado y no específico. Entonces vemos como este autor, apelando a esta idea de la sensibilidad, también apunta y señala a esa dimensión absoluta de la realidad de la que Corby habla en su teoría. Sí, interesante lo que comentas. Te quiero preguntar una cosa que me ha venido una duda, básicamente, mientras estabas comentando la cita, antes no de pasar quizá a las mías, que son algo diferentes, aunque también están muy relacionadas. Y es que cuando, bueno, quizá cuando cites también a Rosa Braidotti también abordarás el tema porque lo has dejado como caer, pero me llama la atención en el sentido, o sea, me llama la atención en el sentido de que no sé por dónde irán los tiros y nada, por eso es una duda, básicamente. Cuando cuando Bifo Berardi, Braidotti también seguramente, o más autores que tú has citado, incluso Corby, hablan de la dimensión absoluta, aparte de definirla como la has definido, ¿no? Que más o menos pues creo que se entiende bastante claro, tienen detrás como una connotación de referirse a ella, o de incluso, voy a decirlo así, instrumentalización de la dimensión absoluta para llegar a una unicidad, para llegar a un entendimiento o para cultivar un tipo de sensibilidad que si no tienes en cuenta todo esto, ¿no? Pues evidentemente no lo vas a poder hacer, por lo menos no lo vas a poder hacer de manera consciente. Entonces hay como una connotación positiva de una potencialidad política y sociológica de la dimensión absoluta. Y entonces yo me pregunto o te pregunto, ¿tienen en cuenta o han debatido sobre si esta dimensión absoluta también se puede instrumentalizar para cosas negativas? ¿Tiene un reverso negativo aquí? O, no sé si me explico. Sí, sí, Hay te esa entiendo. connotación simplemente como duda, porque he caído ahora, ¿no? En el sentido de, bueno, en realidad aquí quizá nosotros lo estamos planteando de esta manera y no es nada contradictorio y evidentemente entiendo por qué lo dicen, pero también pueden haber otros, ¿no? Otros usos. Sí, aquí me haces pensar en algún vídeo que también me has enviado alguna vez o que yo incluso he visto de Slavoj Žižek, ¿no? Que habla del Zen y que te habla que en el fondo el Zen es el cultivo de la dimensión absoluta, pero te lo habla desde la instrumentalización para generar al guerrero perfecto, ¿no? Que te dice, claro, si yo no soy, si yo estoy encerrado en mi falso yo y me libero, si yo te apuñalo y te asesino como guerrero, no tengo responsabilidad porque yo no soy nadie. Claro, luego lo veremos más apuntando a Braidotti, que toda la idea de la dimensión absoluta no se puede instrumentalizar porque es gratuita, entonces no me aporta un bien o un mal, por llamarlo de alguna manera, sino que me hace entender la realidad de manera sensible en el sentido de que reconozco que en toda otredad también está la misma vida que habita en mí y por lo tanto, si yo utilizo para dañar a los demás, en el fondo me estoy dañando a mí mismo. Claro, es esta concepción. Claro, si tú instrumentalizas eso para utilizarlo en tu propio favor, ya sea colectivo, de grupo o individual, no estás entendiendo en el fondo esta gratuidad, esta ruptura con la estructura psicológica del ego, etcétera, porque no se trata de hacer mal a los demás porque yo estoy liberado y por lo tanto voy a dejar de sufrir, sino es entender que si yo hago daño a los demás, lo que estoy haciéndome es daño a mí mismo. Por lo tanto, todo uso o instrumentalización de la dimensión absoluta para dañar a los demás en mi propio favor es una mala comprensión de esta dimensión absoluta, porque en el fondo
estás siendo egoísta, estás anteponiendo tus deseos, tus necesidades a las necesidades o deseos de los demás. Por lo tanto, sí hay, en ese sentido, cuando Zizek critica esta idea del budismo zen, que es ahora no me saldrá el nombre de Shimaru, me parece que es el que lo dice, ahora no lo recuerdo. Claro, esa persona lo que está haciendo es generar guerreros perfectos para satisfacer un fin, que es ganar una guerra, ser la victoria y hacer que sus guerreros no sufran. Pero está matando a otras personas. O sea, sigue habiendo una dualidad, una objetivación de nosotros que hemos conseguido la iluminación, somos los buenos, vosotros sois el enemigo y sois los malos. Si sigues estableciendo estas dualidades, como dice Berardi, no vibrarás al unísono, sino que vibrarás al unísono tu grupo, porque el resto ni los reconoces que puedan tener esa capacidad de establecerse o de entenderlos como dimensión absoluta también, ¿no? Entonces, si hay esta instrumentalización, pues caemos en una mala comprensión de lo que significa este lugar no específico, no significado, porque en el fondo está significando al otro de otra manera. Sí. Muy de acuerdo, José, no tengo nada que rebatirte. Es como en este sentido, es como el mindfulness neoliberal, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, si tú lo que estás haciendo es hacer que la gente esté feliz para tú extraer rentabilidad económica, de que te vayan a trabajar mejor, pero lo sigues explotando, no estás entendiendo nada. Sí, aquí podríamos. De hecho, tenemos el podcast del estoicismo que habla también un poco de esto, ¿no? De cómo, al fin y al cabo, doctrinas que quizá, bueno, el estoicismo evidentemente no tiene poco que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? De la dimensión absoluta y tal. Pero doctrinas que tienen, digamos, unas connotaciones muy concretas que luego en el mercado capitalista se simplifican y en realidad se trastocan tanto que quizás sí que se hablan o sea, se utiliza la misma terminología, pero luego a nivel epistemológico y a nivel, digamos, conceptual son contradictorias o te dicen una cosa que es totalmente diferente o incluso lo que digo, contradictorias sobre todo, ¿no? Cosas que si te vas a la tesis originaria, filosófica, moral, espiritual o como lo queramos llamar, pues te están diciendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y te comento ahora la cita que tenía yo aquí, porque va un poco ligada a esto, ¿no? En el sentido de... Porque claro, tú hablas más de una... Desde el postulado de Corby, que es más antropológico, que bebe también de la teología, ¿no? Pero bueno, digamos que autores que no parten tanto de la teología también teorizan sobre esto y hacen mucha referencia sobre todo a la dimensión absoluta como eso que solemos llamar naturaleza, ¿no? La naturaleza es aquello, ¿no? Donde el humano se separa porque tiene una conciencia concreta como animal, que genera una cultura y que entonces da significado a las cosas y entonces esa sustancia, ¿no? Como dice Spinoza, que lo compone todo, en nosotros hay como una barrera, que es la barrera del entendimiento, ¿no? Y entonces muchas veces sí que entendemos y comprendemos que la naturaleza es todo aquello que nos sobrepasa, ¿no? Esa totalidad, y claro, ahí se genera muchas veces la dualidad, ¿no? La naturaleza es todo aquello que está fuera del humano y lo humano es la sociedad o es la cultura, ¿no? Entonces Jameson teoriza un poco con esto porque incluso esa noción de naturaleza, Frederick Jameson nos dice que sobre todo con el paso de los años y con el desarrollo de la técnica, la tecnología en el capitalismo, esto se difumina mucho, ¿no? Entonces quizá el acceso a esta dimensión absoluta que tú estás comentando aún es más complicado. Y leo, ¿no? Lo que dice Jameson. En el modernismo aún subsisten ciertas zonas residuales de la naturaleza o del ser, de lo viejo, lo más viejo, lo arcaico. Por ejemplo, la cultura todavía puede afectar esa naturaleza y puede trabajar en la transformación de ese referente, ¿no? Eso refiriéndose a la modernidad, ¿no? La época moderna, hasta 1950 más o menos, digamos. Pero en el posmodernismo es lo que queda, o el posmodernismo, perdonar, es lo que queda una vez que el proceso de modernización se ha completado y la naturaleza ha desaparecido para siempre. Se trata de un mundo más completamente humano que el anterior, pero es un mundo en el que la cultura se ha convertido en una auténtica segunda naturaleza, ¿vale? Es una cita de 1991. Y creo que, bueno, creo que es interesante sobre todo porque hoy en día sí que estamos viviendo eso, ¿no? Incluso cuando hablamos de las diferencias entre grupos sociales, son diferencias, ¿no? La socialización diferencial entre culturas, entre sociedades, entre clases sociales, obviamente, ¿no? Donde hay relaciones de poder, de dominación, etcétera.
cuando hablamos de la dimensión absoluta, hablamos de algo que nos puede unir y que te puede servir para tejer valores comunitarios, colectivos, y que puedan, sobre todo, en grupos de iguales, donde hay una fuerza y no hay una violencia, que obviamente entonces ahí, si hay una violencia, pues es un poco más complicado, mucho más, ¿no? Pero bueno, si hay grupos de iguales, puede haber un entendimiento, ¿no? O un acercamiento. Pero claro, actualmente acceder, o lo que pienso yo, ¿no? Acceder a esa dimensión absoluta es más complicado porque todo está traspasado por lo cultural, por lo social, ¿no? A nivel técnico y tecnológico y urbano, ¿no? Todo está, digamos, con el concepto este de que se usa mucho en ecología, antropizado, algo antrópico, antropizado es que está, digamos, modificado por la acción del hombre. Todos los paisajes ya están así, prácticamente, ¿no? Hay muy pocas selvas que no lo estén y, de hecho, si no lo están siendo, por ejemplo, diezmadas o recortadas, que eso ya lo sería, ¿no? En plan de no hay edificios en la selva, no hay grandes plantaciones, es una selva entre comillas virgen, pero sí, es por los laterales de la selva, por los límites, se está deforestando y se está recortando, ¿no? Entonces también está siendo influenciado. Todo el paisaje está totalmente antropizado. Y claro, esto genera, ¿no? Genera una, digamos, desconexión con lo natural, una desconexión con lo absoluto y una naturalización un poco peligrosa de lo cultural y lo social. Es decir, pensar que lo único que existe es tu cultura, tu sistema social, tus ideas, tus valores, que además, como aquí también hemos hablado, pues muchas veces, y como Jameson también defiende, de la gran mayoría de la población, pues esas ideas o esos valores están, digamos, como marcados o lanzados o influenciados por quien domina la producción cultural, que además es una minoría pequeña, ¿no? Las élites capitalistas, los grandes conglomerados financieros, la clase capitalista que controla quién produce la cultura y que controla también cómo nos organizamos económica, políticamente, socialmente, ¿no? En este caso, la clase capitalista en el capitalismo. Y entonces aquí la dimensión absoluta, ¿no? Adaptada a todo esto, que para mí Jameson está hablando de lo mismo, ¿no? O se puede entender que su análisis se va enseguida a lo otro, lo podemos trasladar a lo otro, se complica mucho más, ¿no? O sea, Berardi lo comenta más a nivel más como individual, social, pero individual, ya me entiendes, desde su punto de vista particular, tú me has dicho, él lo cultiva desde la poesía, tal, no sé qué. Bien, pero a nivel colectivo de grupo, con esto que comento, se complica el asunto, ¿no? Porque se vuelve todo más complejo. Y nada, simplemente quería aportar esa cita. Luego volveré a una cosa parecida con Fisher. Vale. Sí, no, me parece súper interesante lo que comenta Jameson, porque también se puede relacionar mucho con con la obra de Corbie, porque claro, tú has dicho que se establece una diferencia a partir de 1950 entre lo que es la naturaleza y lo que es la cultura humana, más una cultura, sobre todo a partir de los años 50, que es cuando ya empieza a desarrollarse una ciencia y una tecnología mucho más potentes, donde empieza la tecnología cibernética o la cibernética, porque esta ya viene antes de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empieza a surgir, ¿no? Entonces empezamos a construir todo un mundo mucho más tecnológico, con un lenguaje mucho más científico, con un lenguaje mucho más tecnológico, que lo que dice Corbie es que esta construcción de este lenguaje lo que construye es una barrera axiológica, es decir, una barrera que lo que hace es romper la relación valorativa que tenemos con la naturaleza, ¿no? Entonces, esta idea de naturaleza salvaje, etcétera, deja de existir y son muy pocos los espacios donde quedan que tengamos este impacto fuerte con la dimensión absoluta en la naturaleza. Pero claro, aquí también hay una cosa que me va al pelo para luego introducir la segunda cita, que es que nos llegamos a pensar incluso que naturaleza y ser humano son dos entidades completamente diferentes, ¿no? Entonces no nos damos cuenta de que nosotros como humanidad también somos la misma naturaleza, ¿no? Entonces no nos podemos asombrar y captar la dimensión absoluta en nosotros mismos, en nuestra propia corporeidad, para asombrarnos y decir, ostras, lo que hace la vida en un cuerpo como este, que también es maravilloso, o sea, funciona de una manera, independientemente de que yo como entidad que me haya construido decida caminar o no, el cuerpo funciona a su bola. Pero claro, no es lo mismo intentar entender que el cuerpo funciona a su bola, igual que la naturaleza funciona a su bola, sin ninguna necesidad de que yo la explique, que intentar entender cómo funciona el mundo. Entonces, cuando yo intento explicar cómo funciona el mundo, lo que estoy haciendo es, pues, lo que tú decías de antropocizar o darle una antropología, Sí, naturalizar, antropizar, sí. antropizar
todo lo cultural, ¿no? Entonces, como lo cultural es lo bueno, y esto también, por suerte, ya se ha acabado rompiendo, ¿no? Que no hay una diferencia entre naturaleza y cultura, porque ambas cosas son exactamente lo mismo. Pero sí que es interesante, pues, igual que a día de hoy se habla mucho de volver a la naturaleza, volver a espacios silvestres, volver a espacios salvajes, de hecho, de alguna manera, aunque no estoy muy de acuerdo por el tipo de que ya naturaleza salvaje ya es una forma de entender la naturaleza, ¿no? Pero sí que es un volver a un espacio que te sorprenda, por ejemplo, ¿no? Y que tú puedas decir, ostras, lo que estoy sintiendo aquí ya es diferente a todo. Y en este sentido, ya te cojo para introducir la siguiente cita, que en este caso es de un materialista ateo puro, que es Bakunin, ya hemos citado muchas veces, que claro, él dice, la vida, en mayúsculas, o la causalidad universal, dice, ella es la que ha determinado la configuración geológica, climatológica y geográfica de nuestra Tierra y a la que, después de haber cubierto su superficie con todos los esplendores de la vida orgánica, que ya es interesante que lo llame de esta manera, dice, continúa creando aún el mundo humano, la sociedad con todos sus desenvolvimientos pasados, presentes y futuros. Entonces, aquí hay, pues lo que también habla Corbyn muchas veces, de una dimensión relativa y una dimensión absoluta. Nosotros como humanos sí que construimos nuestro mundo humano por esta idea de pues, significar las cosas, construir una cultura, dotar de sentido al entorno, pero todo eso lo hacemos porque somos la propia vida. No es que nosotros seamos una entidad diferente al mundo y que por lo tanto nos da por hacer estas cosas, sino que es sorprendente, es maravilloso que la vida en mayúsculas haya generado algo como lo que es lo humano y que el hecho que nosotros construyamos culturas no es un proceso aparte de la vida, sino que es como la vida, en mayúsculas entendida, ha decidido que entonces parece que le estemos dando como una entidad propia y que haya algo que nos ha decidido que las cosas sean de esta manera. Pero claro, Bakunin dice, esto es la vida, la causalidad universal, la solidaridad universal, yo lo llamo de esta manera y es muy interesante porque él dice, a esto, que yo estoy diciendo que es la vida en mayúscula, dice, lo podéis llamar Dios si queréis, ahí no me voy a enfadar. Dice, ahora, cuando lo convirtáis en un ser superior, trascendente, con capacidad de mando, de orden, etcétera, dice, es cuando yo no voy a estar de acuerdo con vuestra idea de Dios, ¿no? Que es la idea que luego acaba derivando en la figura del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay en este pensador, que es completamente ateo, una captación de una realidad, de una dimensión absoluta, que funciona por sí misma y que ha desarrollado la vida humana y que todo lo que la vida humana desarrolla como sus culturas forman parte de la misma vida. Es el gran misterio de por qué la vida ha decidido o la vida ha construido una especie humana que desarrolla culturas para entender el mundo. Pues eso no lo podemos saber, ese es el gran misterio. Y ahí es donde Bakunin se posiciona en esa idea de, bueno, pues hay algo en el mundo que yo no puedo decir qué es, porque incluso tiene un momento en el que dice de toda la realidad es inabastable, o sea, no podemos comprender toda la existencia, solo aquella parte que nuestros perceptores biológicos nos permiten captar y por lo tanto hay algo que se nos escapa y ese algo que se nos escapa, él decide decirle llamarlo vida. Es como la vida, la causalidad universal, lo ha generado todo. No hay un Dios. Lo que hay, también recurriendo a Spinoza, es una única sustancia, una única vida y por lo tanto si tú ves diferentes vidas en minúsculas, no estás entendiendo que todo funciona de una manera diferente. Ahora, si todo lo ves como la vida en general, como ese misterio que ha generado incluso la propia vida humana, todos los ríos, todos los peces, todas las montañas, toda la naturaleza que tú ves, dice eso es la vida. Entonces sí que vemos como desde una posición también fuera del ámbito de la religión, completamente atea y completamente materialista, vitalista en este caso, se comprende o él comprende que hay algo en mayúsculas que se llama la vida, que no podemos llegar a captar, ni imaginar, ni racionalizar, pero que está ahí y que lo ha generado todo. Parece algo súper, en el fondo, súper teísta, ¿sabes? Pero cuando sabes que está hablando de una persona que es atea y que parte de una visión completamente materialista en contra de todo posicionamiento idealista, pues no te queda más que entender o asumir que te está hablando exactamente de esta dimensión absoluta
que plantea Corby. Por eso la idea de, bueno, se puede hablar desde muchos aspectos, pero la dimensión absoluta no se va a quedar con ningún aspecto. Entonces, tenemos las herramientas para poder entender a lo que están haciendo referencia. Sí, yo creo que aquí bastante de acuerdo con todo lo que has comentado, ¿no? En el sentido de que, bueno, no sé si yo lo entendí un poco diferente, sobre todo en el... O sea, cuando has comentado que Bakunin otorga como... Bueno, pero bueno, puede ser también una interpretación de lo que pienses tú y estaría bien, ¿eh? Pero cuando Bakunin otorga como esa agencia, ¿no? a la vida. Yo lo he entendido más como, pues eso, una serie de procesos. Nos estaba hablando de que la vida es una serie de procesos interrelacionados, etcétera, etcétera. Que evidentemente estamos dentro de esos procesos y que son un poco inabarcables, ¿no? Ininteligibles, ¿no? Pero no sé si tienen agencia esos procesos, ¿no? Quizá aquí nos iríamos un poco al existencialismo, ¿no? O al absurdismo, ¿no? ¿Tiene sentido la vida? O sea, esos procesos tienen sentido. O sea, nosotros tenemos capacidad de entenderlos, pero esa propia capacidad de entenderlos, a su vez, no ordena esos procesos. No sé Claro, si claro. aquí entraríamos en metafísica pura y dura, ¿eh? Pero Sí, sí, es sí. un Claro, poco eso. Sí, sí. lo que yo entiendo, por lo que, o sea, obviamente es lo que comentabas tú con Jameson, ¿no? O sea, hay un lenguaje humano que nos otorga un significado y un ordenamiento del mundo, ¿no? Entonces entendemos que todos los procesos son de esta manera, que hay una causa y hay un efecto, que si sale el sol, llueve y la tierra está húmeda, pues crecerá una flor, una planta o lo que tenga que crecer. Pero claro, eso es un proceso de ordenamiento y en este sentido, y contestando a tu pregunta, la vida no tiene ningún sentido. Por eso ahí entiendo cuando Bakunin de lo que te acaba diciendo también es un poco de, pues todo lo que se ha generado es esta vida. No puedo entender por qué y por qué funcionan ni por qué ha surgido una especie humana y una especie humana con la capacidad de construir culturas. O sea, estas preguntas que nos hacemos es para nosotros como especie humana entender el mundo, pero la vida en ese sentido no tiene ningún sentido ni ninguna ordenación. Claro, esto aquí no la he puesto, ¿no? Pero a ti te he taladrado un poco con ella, con Karen Barat, que es, claro, ella te dice, la materia, pues es, a lo de Les y Guattari, son flujos que van y vienen por todos lados sin ningún orden y nosotros somos los que le damos un cierto orden, pero porque necesitamos entender el mundo. Pero el mundo en sí mismo no tiene orden. Es como si tuviera, ¿no? María sí muchas veces dice, la realidad es como si fuera de esta manera, pero este como si es porque yo soy humano y se lo otorgo, pero no tiene ningún como si, no es como si fuera inteligente, no es, o sea, no es inteligente, es como si fuera inteligente, no es ordenada, es como si fuera ordenada, porque yo necesito, aún tengo este sesgo. Cuando tú entiendes que no hay ningún orden, que no hay ninguna lógica en todo lo que está pasando, es cuando captas o llegas a entender esa dimensión aún más liberada de cualquier estructura o psicología humana. Sí, sí, claro, y aquí yo veo que aquí entraríamos como en un debate, ¿no? O sea, pero claro, es un debate epistemológico y filosófico. Ahora paso ya a lo de Fischer, ¿no? Pero por comentarte lo último que pienso, ¿no? En el sentido de que cuando tú dices eso, yo también pienso bastante parecido a lo que dices tú, ¿no? En el sentido de, no hay un orden en principio, pero cuando nosotros accedemos a ella sí que hay un orden, y ese orden puede ser objetivo, ¿no? No estamos cayendo como una subjetividad banal, ¿no? De relativismo más como radical, en el sentido de cuando la ciencia estudia un proceso, ese proceso a nivel, digamos, objetivo, entre comillas, es válido el conocimiento que da, es algo que está siendo empíricamente demostrado, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que el acceso que tenemos en general a la materia está traspasada por nuestra limitación biológico-cultural, ¿no? Entonces ahí entra toda una serie de procesos de limitaciones que al fin y al cabo es un poco absurdo tampoco estar como obsesionado con eso, porque es lo que hay, básicamente, ¿no? Sí, sí. Y tú a partir de eso, si lo aceptas, luego puedes entender las cosas, entre comillas, con coherencia y, entre comillas, entendiendo leyes que te explican procesos y tal, y eso es totalmente válido, ¿no? Lo digo que como estamos en una época un poco de misticismo y racionalidad, yo lo dejo claro eso, ¿eh? Sí, Pero sí, luego, no, no, aparte de lo que claro. tú comentas, ¿eh? No lo digo, no lo digo por ti, ¿no? Pero ya me entiendes, que nosotros No, no, sí, hemos sí. hablado mucho sobre eso. Y nada, sin más. No, si quieres comentar algo, ya luego entro yo con Sí, la no, cita. no, Sí, sí. que una cosa es
este mundo de irracionalidad, de incomprensión, en el cual se mueven pues muchas teorías espirituales a día de hoy, sobre todo por internet y tal, que esto tú sabrás más. Pero claro, en este sentido no es que la dimensión absoluta sea irracional, sino que es no racional, en el tanto de que, vale, o sea, Ibakunin también lo dice, ¿eh? Y es como, yo puedo captar el mundo por la razón, pero hay un momento que esa razón está limitada, porque ya no puedo llegar a más procesos, porque toda mi estructura humana, incluso toda mi ciencia, está diseñada para aumentar mis perceptores, ¿no? Que yo pueda ver un planeta a miles de kilómetros, porque tengo inventado un aparato que se ajusta a mi ojo y puedo verlo. Pero ¿por qué está ahí ese planeta? ¿Cómo se ha formado? ¿Qué hace allí? ¿Por qué juega su rol en todo el universo? Pues ahí la razón se me escapa. Y es como un, vale, o sea, puedo llegar a las conclusiones más lógicas a través de, yo qué sé, la teoría de cuerdas. Pero ¿qué hay más allá de la teoría de cuerdas? Pues ya no lo puedes captar. O sea, la teoría de cuerdas te marca el límite hasta donde tu conocimiento ha llegado, pero más allá de ese conocimiento hay algo no racional, que no es irracional, que les maravilla a todos los científicos, ¿no? La gracia es que al menos Bakunin es materialista, es sociólogo, es naturalista, es científico, o sea, no es alguien que diga, uy, mira, el misticismo ha llegado, ¿no? Berardi también es filósofo y se asombra de cómo funciona la materia, ¿no? Por eso consideraba interesante pues, partir de gente que no está en el ámbito religioso o espiritual, sino que a partir de su experiencia y indagación de la naturaleza y la realidad, pues llegan a casi las mismas conclusiones de, vale, pues como animal estoy limitado y hay algo que va más allá de mi animalidad en ese aspecto. No, sí, así es. De hecho, ahora con esta cita también vamos a alguien que quizá es aún o está más desligado aún de esa dimensión que has comentado tú como espiritual, aunque ya sabemos que eso es como muy relativo, ¿no? Porque el ateísmo, aunque no use las mismas palabras para referirse a estas cosas, las palabras que usan, quiere decir, las doctrinas religiosas, está hablando, como estamos viendo, también hablan de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que desde otro punto de vista o desde otro paradigma, ¿no? Y en este caso, avanza un poco, es una cita parecida, ¿vale? Pero que avanza un poco más o profundiza un poco más en concreto en cómo el capitalismo se está convirtiendo en esa dimensión totalizante, ¿no? El capitalismo es tan hegemónico, tan homogéneo a nivel cultural, social, nos marca tanto las pautas vitales de nuestra vida, ¿no? Que se acaba convirtiendo en esa segunda naturaleza, que es lo que la cita con la que acababa con Jameson, ¿no? Y Fisher, que es pupilo suyo, ¿no? Que coge los postulados de Jameson y los adapta a 2010, 2015, 2020, ¿vale? Toda esta última década, comenta, el capital es, en todos los niveles, una entidad espeluznante. A pesar de surgir de la nada, el capital ejerce más influencia que cualquier entidad supuestamente sustancial. El escándalo metafísico del capital nos conduce a un tema más amplio, la cuestión de lo inmaterial y lo inanimado, la acción de los minerales y del paisaje y el modo en el que nosotros mismos, nos vemos atrapados en los ritmos, pulsiones y patrones de las fuerzas que no son humanas, ¿no? Aquí está hablándote de una dimensión que está muy ligada a la cibernética, ¿no? Y a lo inerte, de cómo el humano, ¿no? La agencia humana, desde la ilustración y más atrás incluso, ¿no? Está siempre relacionada con aquello que está vivo, ¿no? La acción humana, la acción genuina de las personas actuando individualmente, en sociedad, en conflictos, etcétera. Pero con el avance de la técnica y la tecnología y la creación de artefactos técnicos y tecnológicos que funcionan en principio, ya digo que esto es muy entre comillas, pero que funcionan de una manera relativamente autónoma, aquí entran a jugar cosas que en principio están supeditadas a nosotros, obviamente, salen de nosotros, no son cosas fantasmales y cosas raras, son máquinas que hemos hecho nosotros, pero tienen unos procesos que muchas veces son automáticos en el sentido de que las consecuencias que tienen sobre la sociedad y sobre nuestra vida están o se desligan de la acción en principio humana, ¿no? De la acción humana me refiero a la acción mental y física de un humano con sus manos y su cabeza. Y en el capitalismo pasa un poco esto, se convierte en una especie de máquina cibernética, que es un poco a lo que quiere decir Fisher, porque actualmente el sistema capitalista es tan autónomo y funciona con unas lógicas
tan complejas y tan abstractas y tan globales y tan difíciles de intentar entender y comprender, que muchas veces incluso acceder hacia él a través de la razón es muy complejo. Y entonces se convierte en una especie de, voy a decirlo así, falsa dimensión absoluta. Y es un poco lo que nos lleva muchas veces a pensar de, guau, es que el capitalismo, cuando me hablas de capitalismo, me hablas de todo, ¿no? De cómo funciona la vida social. Eso no se puede cambiar, eso funciona, o sea, eso es imposible. Las cosas funcionan un poco de manera automática, ¿no? Somos 8.000 millones de personas. Eso caes un poco en el realismo capitalista, en el nihilismo social, de no se puede hacer nada, ¿no? El más negativo de todos. Eh, entonces, un poco eso, ¿no? Me parecía interesante sacarlo a la palestra porque creo que sí que estamos en ese digamos, en esa tesitura social y que está muy ligado a lo que estamos hablando. O sea, ya no hablamos de ni siquiera llegar a una dimensión absoluta más amplia, sino de simplemente entender, ¿no? Que lo cultural y lo social forma parte de nosotros. O sea, quiero decir, estamos como a un nivel más atrás. Tenemos que superar primero ese nivel y luego ya hablar de lo que está hablando Berardi. Pero es que, claro, aquí hay cosas aún más complejas y problemáticas más acuciantes. Ujú. Sí, sí, claro, aquí hay, bueno, la estructura antropológica de la epistemología axiológica, básicamente, que es entender que como humanos necesitamos vivir y sobrevivir en un entorno modelado por el lenguaje y la cultura, pero que ese lenguaje y esa cultura no es todo el mundo. Es mi construcción, es mi mundo humano en relación que esto, por ejemplo, las feministas, ecofeministas y tal lo tienen muy claro, ¿no? Que es como, no, tu mundo convive con otros mundos y otras subjetividades no humanas. Entonces, tu mundo es la significación que tú haces de aquello que tú, de esa realidad que tú estás captando. Pero esa realidad la compartes con otras subjetividades y otras realidades que también viven en el mismo, en el mismo mundo. Y claro, aquí me parece muy acertada la idea esta de que el capitalismo funciona como una sustitución de la dimensión absoluta, porque esto me recuerda mucho a una frase que muchas veces utilizamos cuando hablamos del cyberpunk, que es asombrados por las decadentes luces de neón, ¿no? Que es como un, ostras, el mundo tecnológico, lo que me ofrece el capitalismo, es que es maravilloso, ¿no? Es como vivimos inmersos en ese asombro, en ese impacto de lo tecnológico que el capitalismo siempre va a producir para mantenerte pues ahí asombrado, enganchado y entenderlo. Y en este sentido, pienso que el capitalismo, por desgracia, lo ha hecho muy bien en tanto que han naturalizado todo el comportamiento típico que se estructura en la sociedad capitalista, que es como, ¿pero qué voy a hacer si el mundo ya funciona así? Si somos egoístas por naturaleza, si somos competitivos, si yo puedo abarcar más que tú, pues es que el mundo funciona así, esa es la vida. ¿No? Entonces, no, esa es la vida definida desde unos parámetros antropológicos y epistemológicos concretos que te están diciendo que el mundo funciona así, pero es que esas dinámicas están fuera, ¿no? Si no, no tendríamos el debate o la discusión o el diálogo entre pues, el darwinismo social y radical y las teorías de ayuda mutua o la cooperación intrínsecas, ¿no? Entonces, no es ni una cosa ni la otra, sino la cultura es la que acaba de decidir hacia dónde la especie humana, en un sentido más informático, se tiene que programar, ¿no? Si para la colectividad o para la individualidad. Entonces, ahí en ese sentido, el software capitalista es el que está sustituyendo y cogiendo todas las dinámicas de la dimensión absoluta. Pero sí que hay una cosa que has dicho que me ha resultado muy interesante. No recuerdo dónde lo leí. O sea, es que esto es un problema. Empiezo a tener problemas de sé que leo cosas, pero no sé en qué libro exactamente. Que hablando de la cibernética y esta automatización o esta agencialización de las máquinas, que también sería como un intentar este rollo materialismo gótico de, bueno, es que la máquina también está viva, ya funciona independientemente de lo que yo haga, es que durante la Segunda Guerra Mundial, o me parece que la segunda, sí, los pilotos de avión, cuando se enfrentaban a las corrientes de aire potentes, tenían que hacer mucha fuerza con el volante del avión para intentar equilibrarlo. Y muchos de ellos acababan diciendo que lo que habían hecho era luchar contra algún duendecillo que había en la máquina porque no entendían el comportamiento de la máquina. O sea, era la interrelación que se daba entre la aerodinámica del avión, las fuerzas del aire, etcétera, hacía que el avión se comportase de una manera que al piloto lo sorprendía. Entonces,
sorprenderse en el funcionamiento de la máquina, muchas veces, es que no me acuerdo quién lo decía, lleva a la comprensión de que la máquina también está viva. Entonces ahí es cuando empezamos a romper desde la cibernética, pues esta cosa entre lo vivo y lo muerto, entre lo animado y lo inanimado, porque la experiencia, esto también es muy Cronenberg, ¿no? La experiencia que yo tengo con la tecnología me lleva a pensar que la tecnología o la máquina está viva, y me hizo mucha gracia esta idea de, no, es que hay duendecillos que mueven las alas del avión para dificultarme el pilotaje. Entonces, entendemos que incluso en la experiencia con la tecnología hay un algo que se nos escapa, que le acabamos diciendo, pues mira, era un duende que movía, en vez de intentar entender que, pues mira, la fluctuación del aire con no sé qué, que en el fondo es algún orden, ¿no? Pero la relación que establece el objeto con la naturaleza, con el ambiente, también genera pues un impacto en la persona que está pilotando y que le llevaba a pensar, pues mira, Dios me está fastidiando el avión, pero en vez de Dios era un duendecillo que, mira, se movía ahí. Sí, no, estoy de acuerdo y vamos, aquí podríamos hacer otro podcast sobre todo el tema de la cibernética y de lo inanimado, lo animado y cómo eso pues está relacionado. Bueno, en realidad estaría más relacionado en este caso con esa dimensión relativa que has comentado tú, con lo que se está construyendo actualmente. Y bueno, no sé si tienes algo más que decir o No, comentar. ya tenía otra cita, pero bueno, no nos vamos a alargar más, pero ya está, pero en el fondo iban Ok. apuntando a exactamente lo mismo, que yo pienso que es un poco la idea del episodio de hoy, que era Sí. entender que desde otros posicionamientos, desde la teoría de Corby, también podemos intentar y entender que se puede hablar de la dimensión absoluta. Se puede hablar de la dimensión absoluta desde textos, como habéis visto, filosóficos, sociológicos, que bueno, que al fin y al cabo los textos de Corby, bueno, hay gente que los catalogará de otras maneras, pero para nosotros son textos antropológicos de ciencias sociales, o sea, está bastante claro. Filosóficos también, mucho, ¿no? Y lingüísticos, pero bueno, entra en todo ese ámbito de las humanidades, no se desplaza también de incluso de la teología, entre comillas, aunque ya sabemos que no, pero también tiene todo ese factor, ¿no? Así que nada, volveremos con otro podcast en breves. Perfecto.